Bienvenidos hermanos y amigos a la programación de la radio Emmanuel, exaltando. Estamos agradecidos a Dios en esta mañana porque usted ha decidido honrarnos con su presencia y juntos poder alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Háblanos, Señor, porque escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacer una pregunta en esta mañana. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de mi vida? I want to ask that question this morning. ¿Alguna vez te has hecho tú la pregunta, cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahora, nosotros sabemos que los jóvenes están interesados en saber dos cosas, ¿no es así? Número uno, ¿qué carrera, qué vocación voy a tomar? ¿Desean ellos saber, voy a ser yo un enfermero, una enfermera? ¿Voy a ser un arquitecto, un ingeniero, un pintor, un carpintero, un chofer, un conductor de un camión? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con mi vida? Por favor, ayúdeme, pastor. Cuando vienen ellos para la consejería, quieren saber, ¿qué voy a hacer en cuanto a mi futuro, mi profesión, mi carrera? ¿Qué voy a hacer para ganarme la vida? Y los jóvenes también hacen una segunda pregunta, es, ¿con quién me voy a casar? ¿No es así? Y hay muchas buenas preguntas que los jóvenes hacen cuando están ellos en esa fase de poder conocer a otros jóvenes para poder encontrar la pareja ideal para ellos. Pero esas dos cosas, en cuanto a su futuro, su profesión, su carrera y la pareja, el esposo, el cónyuge. Mas sin embargo, en esta mañana la pregunta es, ¿alguna vez te has hecho tú la pregunta, cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahora, posiblemente haya personas esta mañana que vengan de diferentes familias, diferentes clases sociales. Hemos nacido en diferentes lugares, ¿no es así? Algunos nacimos en diferentes partes del mundo. Quizás algunos en esta mañana en México, otros en El Salvador, otros en Guatemala, en Honduras, en Perú, en Argentina. Mas sin embargo, el propósito de Dios para tu vida no depende de donde tú hayas nacido. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida no depende tampoco de quiénes fueron nuestros padres. Quizás tuviste un padre que al ayudar a engendrarte no tuvo una relación contigo. Quizás ese padre o esa madre te abandonó, te dejó huérfano y huyó quizás en búsqueda de un mejor futuro. Bueno, tu futuro, tu propósito de Dios para tu vida no depende de quiénes fueron tus padres. No depende tampoco de tu clase social. Si tú creciste como alguien que tuvo muchos medios, mucho dinero, o quizás más pobre, no depende tampoco de dónde tú naciste. Si naciste en Centroamérica, México, El Salvador, aquí en los Estados Unidos, todo eso es independiente de el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque vamos a descubrir esta mañana que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para esta iglesia como iglesia remanente que Dios ha levantado para dar un mensaje especial para esos últimos días, es algo que tiene su origen y su base únicamente en Dios y en su palabra. Y es así que te quiero invitar esta mañana que vayas conmigo para poder descubrir cuáles son los dos propósitos de Dios que encontramos en la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida y para tu vida? Quiero invitarte a que descubras el primer propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3 y los versículos 8 y 9. Vamos a ir a la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3 y versículos 8 y 9. ¿Y cuántos en esta mañana están contentos de poder en esta mañana tener la libertad, tener todavía la oportunidad de poder abrir la santa palabra de Dios y poder encontrar aquí sabiduría, encontrar para nuestras vidas dirección divina? Amén. Vamos a leer aquí en San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 3 y los versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escúchalo bien, que ninguno perezca, sino, ¿qué cosa? Que todos procedan
al arrepentimiento. Encontramos aquí el primer propósito de Dios para nuestras vidas. Esta mañana nadie debiese de salir de este culto de adoración sin saber claramente cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu vida. Encontramos que el primer propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que tú y yo seamos salvos. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Parte de su propósito, de que tú y yo seamos salvos, podamos experimentar el perdón de nuestros pecados y también saber que hemos recibido la salvación como un regalo. El propósito de Dios para tu vida en esta mañana es que tú seas salvo. Y también la persona que está a tu lado, tus hijos, tu familia, tus padres. Y esas son buenas noticias, especialmente para aquellas madres que muchas veces se preguntan: ¿y qué será de mis hijos que están en las drogas, en el alcohol, en la calle? ¿Qué será de mi esposo, de mi esposa, de mi cónyuge que no tiene interés en las cosas espirituales? En esta mañana podemos tener la certeza y también la seguridad de que Dios está obrando en la vida de ese hijo rebelde. Está obrando en el corazón de ese padre, de ese hermano, de ese cónyuge. Piénsalo, si tú y yo nos preocupamos y anhelamos de que un día nuestro ser querido llegue a conocer a Jesús y entregarle a su vida a Jesús, como lo vimos el sábado pasado a través de los lindos bautismos que pudimos testificar aquí en esta iglesia. Si tú y yo anhelamos y deseamos tanto que nuestros mejores amigos, vecinos y familiares puedan experimentar ese gozo de la salvación, cuánto más el Dios que los ama y que los creó. Yo te digo que son buenas noticias saber de que el primer propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos salvos. Algo muy interesante sucede cuando pensamos en la salvación. Descubrimos que es más fácil ser salvo que perderse. ¿No escuchó un amén esta mañana? Descubrimos en la santa palabra de Dios que es más fácil salvarse que perderse. Esto quiere decir que ese hijo rebelde, ese padre de familia, esa madre de familia, ese vecino, que usted muchas veces piensa: ¿y cómo va a ser que Dios lo va a alcanzar? Dios tiene un plan para la vida de esa persona. Y es mucho más fácil salvarse que perderse. Porque descubrimos en la palabra de Dios, ven ahora conmigo aquí al versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, que para perderse, para que tú puedas rechazar la salvación de Dios, el primer propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, hay que trabajar. A ver, ¿cuántos aquí les gusta trabajar? Yo creo que la gran mayoría. No he conocido muchas personas en mi vida que no les gusta trabajar. De vez en cuando he conocido una o dos que únicamente quieren recibir y no quieren dar o contribuir a la sociedad. Mas sin embargo, descubrimos que para perderse, para rechazar la salvación de Dios, el primer propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, tenemos que trabajar y arduamente. Nota lo que dice aquí en Romanos capítulo 6 en tu Biblia y el versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23, donde dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es la muerte. Óyeme, entonces, para que yo pueda perderme, para que yo pueda rechazar la salvación que Dios tiene para mi vida a través de Cristo Jesús, yo tengo que trabajar y esforzarme. Quiero que trabajar cometiendo pecados de la carne, fornicación, adulterio, inmoralidad sexual. Tengo que trabajar con los vicios, las drogas, el alcohol. Tengo que trabajar robando, haciendo crímenes, pero no únicamente los pecados de la carne, sino también los pecados del espíritu. ¿Y cuáles son esos? Muchas veces únicamente recordamos los pecados de la carne, que son más visibles, pero hay pecados que no son tan visibles, mas sin embargo la gravedad del grado es tan grande ante los ojos de Dios. Son los pecados del espíritu. ¿Cuáles son esos? El pecado del orgullo, la vanidad, la avaricia, la arrogancia, algo que nadie puede ver
Tan solamente Dios puede ver en nuestras vidas la profundidad de nuestro corazón. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Yo nunca he tenido un trabajo donde únicamente recibo un cheque o un salario sin trabajar. Hay que llegar y ponchar la tarjeta. El patrón lo tiene que ver a uno activo, trabajando, haciendo su deber. Si tú deseas rechazar el primer propósito que Dios tiene para tu vida, tienes que trabajar. Tienes que practicar la maldad, y no es difícil para nosotros, porque después de más de 2000 años de la existencia del pecado, nosotros el día de hoy somos doctores en el pecado, ¿no es así? Tenemos doctorados en el pecado, tenemos muchos años de práctica, hemos podido especializar nuestros pecados. Y el día de hoy, para que alguien se pueda perder, para que ese joven en tu vida, ese vecino, ese joven que quizás tú lo ves y dices, para ese joven no hay esperanza, él está perdido, hundido en las drogas, en los caminos del mundo, la palabra de Dios dice que es más fácil que ese joven sea salvo a que él se pierda. Porque para perderte tienes que trabajar arduamente, rechazando el plan de Dios. A ver, otro texto que nos ayuda a comprender esto es Romanos capítulo 4 y versículo 4. Al esta mañana meditar, comprender que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos salvos. Veamos lo que dice aquí en Romanos capítulo 4 y el versículo 4. Donde dice la palabra de Dios: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y el versículo 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como por justicia. Nota la diferencia. Para que en esta mañana alguien se pierda y rechace la salvación, el perdón de Dios y una nueva vida en Cristo, usted tiene que trabajar para recibir el salario del pecado, que es la muerte. Pero si usted no trabaja para la salvación, sino que a través de la fe en Cristo Jesús, usted confía que Cristo murió por sus pecados y lo acepta a Él como el Señor de su vida, la Biblia nos dice que Dios nos considera ahora como justos ante sus ojos. Sería lo suficiente bueno si Dios diría: bueno, mi hijo arrepentido, mi hija arrepentida, ahora es considerada ante mis ojos como un pecador perdonado. Yo estaría tan solamente contento, satisfecho si Dios me considerase un pecador arrepentido y perdonado. Pero Dios dice: no es suficiente de que tú seas un pecador arrepentido y perdonado, sino que ante mis ojos ahora tú eres una persona ante mí como si nunca hubieses cometido ninguna infracción, ningún pecado en tu vida. Te considero tan puro y perfecto como mi Hijo Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana, el primer propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos salvos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era más joven, tomaba la transportación pública y aquí en el centro de Los Ángeles había un gran letrero que decía Jesus saves, Jesús salva. Y quizás, como yo en aquellos días, me preguntaba: ¿y de qué me salva Jesús? ¿De qué nos salva Jesús? ¿Por qué yo necesito a Jesús en mi vida? ¿De qué necesito yo ser salvado, rescatado o perdonado? Bueno, quizá la pregunta que debiésemos hacer esta mañana es: ¿de qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva Jesús? Piensa, por ejemplo, en la historia del pastor Bullón. Ahí cuenta él que una vez se encontró él en la selva y ya al oscurecer no sabía el camino cómo regresar a la ciudad, a la casa donde él viajaba. Y como él relata cómo estaba él perdido, necesitaba él que alguien llegara a rescatarlo y a salvarlo. Y al estar él sin esperanza, perdido completamente, se le apareció una persona vestido de blanco, que no le habló, pero lo dirigió seguramente a través de la selva hasta llevarlo al lugar seguro donde él necesitaba llegar. Cuando tú y yo nos encontramos perdidos, sea en el pecado, bajo el dominio del pecado, el poder del pecado, Jesucristo nos salva
no tan solamente en perdonar nuestros pecados, sino que Él nos libra del dominio del pecado, para que tú y yo ahora no seamos esclavos del pecado, sino esclavos y siervos de la justicia de Cristo Jesús. Ese es el primer propósito de Dios para tu vida, de que tú seas salvo, de que tú puedas en tu vida experimentar una relación con Dios. Y piensa acerca de este Dios el cual tú sirves. Piensa, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando la Biblia nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. A través de los primeros 5 días, el relato bíblico nos dice que Dios habló y fue hecho. Creó Él el sol, las estrellas, el mar y muchos de los animales como los peces y los mamíferos. Los creó Él tan solamente a través de hablar y decir, se ha hecho, y fue hecho. Pero ahora en el 6º día, al estar Él al punto de crear y traer a la existencia, a la creación más especial que Él tenía en mente, el ser humano, Él ya ahora no tan solamente dice, se ha hecho, que se haga mi voluntad, sino que Él ahora se baja de su trono, se arrodilla, empieza Él a ensuciarse las manos y a poder formar y crear al primer hombre y el padre de la raza humana, Adán. Y después de formarlo y crearlo, se inclina y le da un beso, transmitiéndole el aliento de la vida. Me imagino ese cuadro, ese primer escenario, cuando Adán en el jardín del Edén por primera vez abre los ojos y ve a su creador. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Hombre y mujer los creó. Es decir, que el hombre y la mujer juntos reflejan más en su totalidad la imagen de Dios. No sé cómo les suene eso a los solteros, el saber que en esta mañana, que tú como hijo de Dios reflejas la imagen de Dios, porque has sido hecho a la imagen de Dios. Mas sin embargo, es a través del hombre y la mujer en unión, bajo el santo estado del sacro matrimonio, que nosotros reflejamos más la imagen de Dios. Veo que no muchos dicen amén esta mañana, especialmente los solteros. No están convencidos. ¿Cuál es entonces el segundo propósito de Dios para tu vida y para mi vida? Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y el versículo 29 en esta mañana. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Son buenas noticias al saber que el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, el primer propósito es que nosotros seamos salvos, y que Él va a hacer todo lo posible para que tú y yo seamos salvos. Mas encontramos en la palabra de Dios un segundo propósito para nuestras vidas. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 29, donde dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también, ¿qué cosa? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no únicamente quiere salvarte a ti y a mí a través de perdonar nuestra vida pasada, perdonar nuestros pecados, darnos un nuevo comienzo y darnos la dádiva, el regalo de la salvación, algo que tú y yo no podemos trabajar para merecerlo, para ganarlo. Es un regalo que únicamente puede ser recibido a través de la fe. Pero Dios es tan bueno que Él no únicamente quiere salvarte y darte la seguridad de que tus pecados han sido perdonados si tú crees en Cristo, que Él murió por ti. Dios es tan bueno que Él no tan solamente quiere darte la seguridad de la salvación, sino que Él quiere cambiarte, transformarte día con día en tu vida, para que tú llegues a reflejar más la imagen de Dios en tu vida, que tú cada día puedas llegar a ser más como Cristo Jesús. Por eso podemos decir en esta mañana con plena confianza que parte del propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros lleguemos a ser más como Jesús. Este mes es el mes en el cual muchos enamorados, a ver, ¿cuántos están enamorados en esta mañana? Ahora, damas y caballeros, si su esposo no levantó la mano, dele un codazo, ¿verdad? Dígale, amor, me tienes que amar.
Pero este mes es conocido como el mes de los enamorados, y es el mes en que se envían muchas rosas y flores, hijos a madres, entre esposos, novios y queridos. Y podemos aprender algo importante para nosotros el día de hoy, que descubrimos que el segundo propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros lleguemos a ser más como Cristo Jesús, nuestro Salvador bendito. Dios quiere que en tu vida tú puedas reflejar más el carácter, la imagen, la persona de Jesús. ¿Cómo lo podemos hacer en esta mañana? Bueno, pensemos en la experiencia de los novios. Yo creo que la mayoría de ustedes, los casados, pasaron a través de las diferentes etapas del noviazgo. Ahora, quizás algunos de ustedes se brincaron algunas fases, mas sin embargo Dios bendice y Él puede prosperar los matrimonios y las relaciones. Pero piensa, por ejemplo, en lo que nos dicen aquellos que estudian las relaciones acerca de los diferentes niveles que existen entre los novios. Y jóvenes, están aquí en esta mañana, por favor, pongan atención. Saquen su cuaderno y su pluma y escriban los diferentes niveles para que puedan aprovechar en su relación con su novia, con su querida, cada una de esas diferentes etapas. Y los esposos también. Nunca es tarde para poder mejorar el matrimonio. Descubrimos que la primera etapa del noviazgo es la atracción física. Es cuando aquel joven, aquella señorita por primera vez ve a aquel muchacho, aquella muchacha, un galán, muy simpático, una muchacha muy bonita, y hay una atracción física. Se quieren, se gustan físicamente. Eso está bien porque Dios así lo ha diseñado para nosotros como seres humanos, y especialmente los solteros. Primero existe la etapa de la atracción física, una atracción que es conocida como tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos, ¿no es así? I like you, you like me, we like each other. Nos gustamos. Es la primera etapa del noviazgo, pero no hay compromiso. La segunda es, nos conocemos, alguien nos presenta, nos conocemos, conozco su nombre, conozco algo acerca de la señorita, algo acerca del joven. Hay una atracción, ahora ya hay más conocimiento en la amistad. La segunda etapa, pero hay la tercera etapa, que es cuando empieza la pareja a salir juntos como amigos en un grupo. Van a jugar boliche, a patinar sobre hielo, van juntos a la iglesia, a una salida. No hay compromisos, se quieren, mas sin embargo no hay compromiso. El joven puede estar también hablando con otras muchachas, la muchacha puede estar hablando con otros jóvenes. No hay compromiso. Y después llega el momento cuando ya no es suficiente estar saliendo juntos como amigos en grupo. Ahora salen juntos sin los amigos. Se van a la nevería, se van quizás a cenar. Los jóvenes se quieren, no hay compromiso todavía. No están haciendo lo que llaman las personas que estudian las relaciones, they're not going steady yet. Solamente nos queremos, estamos saliendo, nos estamos conociendo más. Y es saludable cada una de estas diferentes etapas. Pero después llega el momento cuando el joven, usualmente, o la señorita, especialmente porque vivimos el día de hoy, cuando si los jóvenes no toman acción, las señoritas sí lo van a hacer. Cuando aquel joven ahora, después de estar conociendo a la señorita, quizás 3 meses, 6 meses, dice, le voy a pedir que sea mi novia. Hoy sí va a haber un compromiso más grande que anteriormente. Antes nos gustábamos como amigos, salíamos juntos en grupo, salíamos juntos sin los amigos, pero ahora vamos a ser una pareja. Le voy a pedir que sea mi novio o mi novia. Y hay diferentes maneras de hacerlo. El joven le propone a la muchacha, ¿quisieras tú ser mi novia? ¿Quisieras tú ser mi amiga especial? Y ella, ¿qué le dice? Si se han conocido, si han podido establecer una buena amistad, le dice, claro que sí, quiero que tú seas mi novio y yo voy a ser tu novia. Y ahora pues vamos a estar conociéndonos, vamos a estar saliendo como pareja más exclusivamente. Ahora ya no vamos a conocernos, ¿verdad?, con otras personas. ¿No sería bueno que ese joven, después de tener a su novia, esté saliendo con otras muchachas también? La muchacha se sentiría mal. ¿Y qué sucede después de 1 año, 2 años que han sido pareja, han sido novios? Llega entonces la penúltima etapa del noviazgo, que es
el compromiso para casarse. Y qué bonito es cuando ese joven, quizás en la playa, quizás en un evento público como un servicio de iglesia, un campamento de jóvenes, se arrodilla y le pide a la señorita: ¿quisieras tú ser mi esposa? ¿Quisieras casarte conmigo? Y ella le dice: sí, amor, claro que sí, quiero casarme contigo. Y después entra la última etapa del noviazgo, que es el matrimonio. Y durante la etapa del compromiso, estar comprometidos para casarse, surgen muchas buenas preguntas que los consejeros de relaciones y matrimoniales sugieren. Cuando dos jóvenes, dos personas están comprometidos para casarse, es bueno darse un buen margen de tiempo, 6 meses, 1 año, para planificar la boda, y también para poder hacer una investigación en cuanto a las siguientes preguntas. Durante esa etapa las personas hacen las segundas preguntas, y son preguntas muy serias esta mañana. Una de las más importantes el día de hoy es: ¿tiene él o tiene ella papeles? ¿Así? Son las primeras preguntas que el joven, la señorita hace. ¿Tiene él o tiene ella residencia, ciudadanía? ¿Verdad? Es importante estar en ese país. Número 2, ¿habla inglés? Era otra pregunta importante, porque hay personas que se van al extranjero a conseguirse una esposa y la traen, pero quizás la señorita o el esposo no sepa inglés. Es muy importante. ¿Tiene papeles? ¿Habla inglés? ¿Qué otras preguntas se hacen durante esa etapa? ¿Tiene trabajo? Una muy buena pregunta, especialmente si usted se va a casar y se va a ir con el joven. Con la señorita, ¿tiene trabajo? Le va a ayudar a poder proveerle un futuro. ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cómo es su familia? Y usted va con la familia del novio y usted ve que las cosas no marchan bien, no lo aceptan a usted, pues quizás sea una indicación de que todavía durante el nivel del compromiso, la etapa del compromiso, todavía es posible quebrantar la relación. Usted todavía no está casado. Y hemos visto las diferentes etapas del noviazgo, porque a través de ella descubrimos cómo es que Dios quiere que nosotros también podamos llegar a reflejar más la imagen, el carácter de Jesús. ¿Cómo sucede en la vida de un cristiano? Nota, por ejemplo, tú vienes a este mundo, si creces en un hogar cristiano, conoces acerca de Jesús, de su amor por ti, pero quizás no. Si no creciste en un hogar cristiano, no sabes, no conoces acerca del Dios que te amó tanto, que envió a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Pero llega el momento cuando alguien te presenta a Jesús, te habla acerca de aquella persona que vino a este mundo para dar su vida por ti. Y de repente nace en ti una atracción hacia Jesús, así como aquellos dos jóvenes, una atracción hacia Jesús. ¿Alguien estuvo dispuesto en dar su vida por mí? Alguien me amó tanto que estuvo dispuesto a venir desde el cielo, desde la gloria, la adoración de los ángeles, y dejó el cielo y la gloria por venir a este mundo en búsqueda de mí y morir por mí. Y después empiezas tú a conocer a Jesús como un amigo. En un grupo, vienes a la iglesia, así como los jóvenes que salen en las citas, te invitan a la iglesia y vienes, y con las diferentes personas escuchas acerca de Jesús. En las clases bíblicas, a través de los sermones, de los cantos, empiezas a conocer más acerca de Jesús. Te empieza a gustar a Jesús, empiezas a enamorarte más de Jesús. Pero de repente ya no es suficiente únicamente venir a la iglesia. En tu casa, a solas, empiezas tú a abrir tu Biblia, a pasar tiempo con Jesús orando, pidiéndole a Él dirección en tu vida, que te ayude para poder conocerlo más. Y después llega el día cuando quizás en una reunión pública el predicador hace la invitación. Las personas quisieran esta mañana entregar su corazón y su vida a Jesús a través del bautismo, y usted quisiera prepararse, y tú sientes en tu corazón que es tiempo. Ya has conocido a Jesús como un amigo, ahora deseas comprometerte con Él, y tú respondes a ese llamado. Y eventualmente llega el día cuando tú decides, como vimos el sábado pasado, las 14 hermosas almas que entraron al bautisterio, tú decides también tomar tu decisión por Cristo Jesús
y casarte con Él. Un compromiso más íntimo, más fuerte. Y ahora estás casado con Jesús. ¿Cómo es que tú y yo vamos a poder crecer y reflejar más la imagen de Dios y de Cristo en nuestras vidas? Bueno, va a ser a través de hablar con Jesús, pasar tiempo con Jesús, andar con Jesús, pasear con Jesús. Hay algunas cosas que tú puedes saber, pero es muy difícil que tú las pongas en práctica. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana saben que sería bueno hacer unos cambios en tu dieta, en tu estilo de vida? A ver, yo soy uno de los primeros. Sería sabio, menester, hacer cambios en mi manera de practicar la salud. Mas sin embargo, ¿sabías tú que algo tan beneficioso como una dieta vegetariana, tú puedes saber acerca de ello? Puedes escuchar acerca de los beneficios, de que te va a evitar el alto colesterol, te va a evitar problemas del corazón y muchos beneficios. Mas sin embargo, es muy difícil de que tú lo pongas en práctica tú solo y tú mismo, sin la ayuda de alguien más. Pero ¿sabías que si tú te unes con un grupo de hermanas de la iglesia o de hermanos que ellos sí practican quizás esa dieta, ese estilo de vida, va a ser mucho más fácil de que tú lo puedas adoptar y practicar en tu vida? Porque hay algunas cosas que no pueden ser enseñadas, únicamente son captadas a través de la asimilación, al estar tú con otras personas. Dios quiere que tú puedas en tu vida reflejar más el carácter de Dios. Y la manera que Él desea que tú lo hagas es a través de pasar tiempo con Jesús. Él es el único que puede ayudarnos, que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Se relata la historia de una mujer. En una ocasión iba manejando en una carretera y a la noche no había mucha luz sobre la autopista. Y de repente, al estar conduciendo ella su auto, vio que un camión con las luces altas se le acercó. Iba muy cerca de ella. Al principio se molestó y quiso ella evitar, cambió de carril, pero el conductor del camión también cambió. Iba pegado casi bien cerca de ella. Le entró el temor pensando, esta persona me está persiguiendo. Quiso ver dónde podía ella salirse de la autopista y más adelante vio que había una gasolinería, una salida. Así que tomó esa vía, pero para su sorpresa, el conductor de ese camión con las luces altas también decidió salirse sobre la misma salida, la misma vía. Cuando ella llegó al estacionamiento de la gasolinería, parqueó su carro, salió corriendo y huyó. Y el hombre, el conductor del camión que la había perseguido, hizo un alto, salió de su camión y llegó al carro donde ella estaba y sacó a un hombre que estaba escondido en el asiento de atrás. Un hombre que había entrado a su auto con el deseo de lastimarla sin ella saber que él estaba ahí. Ella huyó de la única persona que podía ayudarla, sin saber que él era aquel que había visto y que podía ayudarla a ella. En nuestra vida muchas veces sucede así. Todos nosotros en algún momento vamos a pasar a través de experiencias difíciles. Se sabe que para poder subir a la cima de una montaña tenemos que descender al valle. Quizás el día de hoy tú te encuentres en un valle en tu vida. Quizás tu vida espiritual, tu vida matrimonial, quizás tu trabajo. Quizás estés sin trabajo. Quizás por desear hacer la voluntad de Dios te encuentras hoy sin trabajo porque tú decidiste honrar a Dios a través de la observancia del día sábado. Te encuentras el día de hoy en un valle y tú piensas, bueno, estar en un valle es consecuencia de una mala decisión. Mas sin embargo no es así, porque descubrimos que el segundo propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros lleguemos a ser más como Cristo Jesús. Y para poder subir a la cima de la montaña necesitamos a veces entrar en el valle, donde no debemos de olvidar la promesa del buen pastor que dice: aún en el valle de la sombra de muerte yo estaré con vosotros.
El mismo Jesús que desea salvarnos y que va a hacer todo lo posible para que tú en esta mañana seas salvo en tu vida, para que tú puedas experimentar el perdón de tus pecados y una nueva vida en Cristo. Ese mismo Dios se encarga de que tú en tu vida, a través de las circunstancias, tú puedas crecer a reflejar más la imagen de Cristo. Yo creo que esas son buenas nuevas para nosotros el día de hoy. Creo que eso debería darnos una claridad, una perspectiva diferente en cuanto al futuro. Que aun si el día de hoy nos encontramos en un valle difícil, en una circunstancia quizás no cómoda, podamos saber de que el Dios que nos creó, el Dios que nos ama, el Dios que nos está conformando más a su imagen, es aquel que ve las cosas desde una perspectiva diferente y aquel que nos puede ayudar. En esta mañana, ¿cuántos de ustedes, por la gracia de Dios, quisieran tener paz en su vida y en su corazón al saber que el Dios que tú sirves, el Dios del cual nos habla la santa palabra de Dios, es aquel Dios que está obrando en tu vida? Es aquel que hará todo lo posible en tu vida para que tú seas salvo. Que si alguien esta mañana se pierde, no será porque fue la decisión de Dios, sino fue porque nosotros rechazamos el regalo, la dádiva de Dios. Trabajamos arduamente cometiendo pecado y maldad, cuando la salvación está disponible el día de hoy para cada uno de nosotros. Si nosotros quisiéramos en esta mañana entregar nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Dios nos ama tanto que Él quiere salvarnos en esta mañana. Y nos ama tanto que Él dice: mi hijo, mi hija, yo te acepto tal como tú eres el día de hoy. Yo me voy a encargar de hacer los cambios necesarios en tu vida. Y te amo tanto que no quiero que tú permanezcas en la manera en la cual estás el día de hoy. Los cambios necesarios yo los haré para que tú puedas reflejar más la imagen y el carácter de Cristo en tu vida. ¿Habrá alguien esta mañana que tú nunca antes has dicho: Señor, no sabía que tú tienes un propósito para mi vida, de que yo sea salvo? Me amas más que mi cónyuge, más que mis hijos, más que cualquier persona que antes haya tratado de mostrarme el amor. Pero reconozco que tú me amas y veo ahora en mi vida que tú has estado obrando, has estado haciendo cosas en mi vida que no sabía por qué, pero gracias a ti en esta mañana, únicamente por tu gracia, por tu misericordia, yo quisiera decir: Señor, gracias porque tú me amas y deseas salvarme. ¿Habrá alguien esta mañana? Si usted quisiera hacer eso, le quiero pedirle que se ponga de pie esta mañana. Si tú en esta mañana quisiera decir: Señor, gracias por la salvación, gracias porque tu propósito para mi vida es que yo sea salvo. ¿Habrá alguien esta mañana que tú quisieras decir al Señor: gracias, Señor, por la salvación, gracias en esta mañana porque me amas? ¿Habrá alguien esta mañana? Tú quisieras ponerte de pie, dejándole saber a Dios que tú estás agradecido por la salvación que Él ha hecho por ti esta mañana. Un segundo llamado esta mañana, al recordar que el segundo propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros lleguemos a ser más como Jesús. Es necesario entrar en una amistad con Jesús, salir con Jesús, andar con Jesús, pasear con Jesús, y un día tomar la decisión de comprometernos con Jesús, para que un día también podamos entrar a las aguas bautismales y hacer un compromiso de amor con Él. ¿Habrá alguien esta mañana que por la gracia de Dios tú quisieras decir: yo quisiera en esta mañana comprometerme con Jesús, para que un día muy pronto yo también pueda entregarle mi vida a Jesús a través del bautismo cristiano? ¿Habrá alguien esta mañana que tú quisieras alzar tu mano para poder orar por ti en esta mañana? ¿Tú quisieras en esta mañana, por la gracia de Dios, decir: Señor, yo quiero comprometerme contigo para poder tomar ese paso, el paso del bautismo en el futuro, para que también tú puedas ayudarme en mi vida para comprometerme contigo y reflejar más tu carácter, tu imagen en mi vida? ¿Habrá alguien esta mañana que tú quisieras levantar tu mano para orar contigo en esta mañana? ¿Tú quisieras comprometerte con Jesús en esta mañana, para que en el futuro cercano tú puedas entregarle tu vida y tu corazón a Él a través del bautismo?
El Señor dice: os he dado las llaves del reino de los cielos. Así que en esta mañana, antes de tener la oración, estamos abriendo las puertas del reino de Dios. Y Dios mismo te hace la invitación de que tú puedas entrar, puedas no únicamente recibir el perdón de tus pecados, sino que también puedas encontrar en Jesús el mejor amigo de tu vida. Si durante la oración tú quieres pasar aquí al frente, lo puedes hacer. Vamos a orar en esta mañana, agradeciendo a Dios por su salvación y porque Él nos ama tanto. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias en esta mañana por recordarnos que es tu propósito para nuestras vidas, aún más importante que la carrera o la profesión que escojamos, aún más importante que la persona con la cual nos casemos. Tu propósito para nuestras vidas es que nosotros seamos salvos. Gracias porque muchas personas el día de hoy han aceptado tu salvación a través de la vida, la muerte y la resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias que en esta mañana tenemos la certeza, la esperanza de que así como hemos muerto con Cristo a través del bautismo cristiano, cuando Él regrese por segunda vez, seremos cambiados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, e iremos al hogar y al lugar que Él ha preparado para nosotros. Bendice, Señor, a cada persona esta mañana, que tu salvación sea real en nuestras vidas, de que tengamos un gozo santo, un gozo divino al saber que hay una persona en este universo que nos ama tanto, que estuvo dispuesto a venir a este mundo a dar su vida por nosotros. También, Señor, en esta mañana queremos agradecerte que tú tienes un plan, es parte de tu propósito de ayudarnos cada día a poder reflejar más la imagen y el carácter de Cristo Jesús. Queremos pedirte que nos ayudes para poder pasar más tiempo con Jesús, para poder quizás conocerlo por primera vez como nuestro amigo, nuestro Salvador. Y que en esta mañana las personas que quizás no han tomado esa decisión, no han hecho ese compromiso con Cristo Jesús, un compromiso de amor, un compromiso a través del bautismo cristiano, que tú les bendigas en su vida para que ellos lo puedan hacer muy pronto en el futuro cercano. Bendice tu iglesia en esta mañana. Ayúdanos a saber que así, de la misma manera, eres un propósito para nosotros como iglesia remanente.